Bien, chicos, pues la segunda parte de este video, la primera se tuvo que interrumpir porque por la lluvia, bueno, creo que fue por la lluvia, se me fue el internet, pero bueno, continuamos. Entonces habíamos quedado que hay que hacer conversiones, ¿no? Porque estos métodos get, todo lo que leen lo interpretan como texto. Entonces, si es un valor de tipo entero, pues hay que hacer el parser, hay que hacer el parseo, la conversión hacia un valor de tipo entero. ¿No? Lo mismo con la última, con el último atributo, que es el de estado de confirmado, que también en el CSV pueden ver que tiene un valor de tipo entero, ¿no? Ahora ya no quiero abrir el CSV, aquí está, ¿no? Tiene un valor de tipo entero, entonces eso se lee como texto con el get, pero hay que convertirlo a un valor de tipo entero. Ok, ¿qué pasa con la fecha? La fecha es un caso especial porque si bien aquí se lee como texto, es decir, aquí el archivo está almacenando esa fecha como texto, hay que interpretarla como fecha. Entonces, se lee la fecha aquí con el get, ¿no? Con el método get leemos el campo date, ¿no? El campo date de aquí del archivo, lo interpreta como texto, lo guarda en la variable fecha y luego esa misma fecha lo manda a un método que se llama string to date. El método string to date es justamente el que está aquí abajo, ¿no? Entonces, ese método string to date recibe una variable de tipo string que es la fecha. Y dentro del método lo que hace es generar un formato de fecha. Se está definiendo aquí un formato de fecha que son 4 dígitos para el año, 2 para el mes y 2 para el día. ¿Ok? Y luego este formato de fecha lo utiliza precisamente para que esta cadena que estamos recibiendo aquí, que es la fecha, la convierta realmente a una fecha en este formato. ¿Ok? Y esa conversión se está guardando en la variable date, que es una variable de tipo fecha, ¿no? De tipo date en inglés. Y esa variable date es la que al final se regresa como resultado. Entonces lo recibe como string, establece un formato, lo convierte a fecha y regresa ahora la variable, pero en formato de fecha. Y ya la podemos almacenar en el atributo date, ¿no? Entonces aquí lo manda como string, aquí lo recibe, ¿no? Aquí lo manda como string, aquí lo recibe, lo convierte a fecha y lo regresa ya convertido en fecha. Entonces ya lo guardamos como date, ¿no? En el atributo date, ya en formato de fecha. Y finalmente el atributo de confirm, que lo lee con el get desde el lector, ¿no? Lee como get. Y ya que lo tiene el lector, entonces lo convierte entero y ya tenemos todos los atributos. Ahora, ojo con esto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este while o sea, al parecer está yendo al archivo, buscando el registro y luego trayendo todos los datos a la aplicación, ¿no? Crea el objeto, lo mete en la lista y luego va a leer el siguiente registro. Pero lo que está leyendo realmente ya no está en el archivo. Es decir, lo primero que se hace es leer todo el archivo y guardar una copia de ese archivo en el lector, ¿no? En el COVID Reader. Entonces ya lo que está leyendo aquí lo está leyendo directamente del COVID Reader. Ya no está vaya, como que saca una copia del archivo, lo carga en el reader y ya que lo tiene en el reader, comienza a recorrer el reader. O sea, ya los datos del archivo ya los tenemos en memoria. Entonces eso lo hace más rápido. Si este ciclo tuviera que por cada vuelta ir al archivo, agarrar los datos, regresar, ponerlos en atributos, crear el objeto, agregar el objeto a la lista y luego para la siguiente vuelta regresar otra vez al archivo y agarrar los siguientes datos y volver a hacer lo mismo, sería mucho más tardado. Entonces, desde aquí, lo que está haciendo el código es abrir el archivo que está en esta ruta, cargarlo todo en memoria, en esta variable, y luego leer el contenido de la variable. ¿Ok?
Entonces, bueno, con esto ya estamos creando todos estamos creando todos los objetos y agregándolos a una lista. Ya que esté llena la lista con todo el contenido del archivo, entonces regresamos esa lista de datos. ¿A dónde se regresa esa lista de datos? Bueno, pues a quien la llamó, ¿no? ¿Y quién llamó a este método obtener datos? Este método obtener datos se llama desde el frame, desde este frame, aquí está, ¿no? Aquí está, es este frame, ¿no? Si le doy doble clic, pues me abre esto. Entonces, ese frame, acuérdense que tiene esta tabla y tiene este botón que dice listar datos. Y vamos a ver qué hace el botón de listar datos. El botón de listar datos tiene este código, ¿no? Tiene una declaración para crear un objeto de tipo COVID-19, ¿no? Que ese objeto también le estamos llamando C19, solamente que en este caso estamos llamando al constructor que está vacío, ¿no? Si yo me coloco sobre el nombre del constructor, le doy control y el clic del mouse, me va a mandar justamente a este constructor, ¿no? El constructor que ya vimos que en la clase está vacío. Entonces, creo un objeto, si lo queremos ver así, creo un objeto de la clase COVID-19, pero vacío. O sea, todavía no tiene absolutamente nada ese objeto. Existe, pero está vacío, ¿no? Y creo una lista de objetos, ¿ok? Creo una lista de objetos. Igual a la que estamos creando aquí, en el método obtener datos, ¿no? Entonces, necesito una lista de objetos aquí en el método y otra lista de objetos en el frame. ¿Por qué? Porque la lista de objetos que se regrese de aquí con este return tiene que llegar al frame, la capa de interfaz, y guardarse en una lista igualita, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una copia de los datos. Entonces, las dos listas tienen que ser iguales. Ok, ya que tengo estas dos variables, ¿no? El objeto de vacío y la lista de objetos, entonces ponemos todo el código, o bueno, llamamos al método obtener datos a través de este objeto, ¿no? Acuérdense que para tener acceso a los métodos de la clase COVID necesito un objeto de la clase COVID, que es este C19. Entonces, mediante este objeto C19, mandamos a llamar al método obtener datos. Entonces, el método obtener datos viene para acá, hace todo el trabajo que ya les acabo de explicar y regresa a una lista con todos esos datos. Esa lista, cuando regresa, se guarda en la lista de datos que está aquí arriba, que declaramos aquí arriba, ¿no? Entonces, ya aquí tenemos los datos que fueron llenados desde el método obtener datos en la clase COVID-19, ¿ok? Esto lo estamos poniendo en una estructura try catch. Acuérdense que try en inglés es intentar y en este caso el catch lo que hace es como capturar, atrapar las posibles excepciones o los posibles errores, ¿no? Entonces, básicamente le estamos diciendo al código que intente hacer el llenado de los datos o que intente obtener los datos y si hay algún error, pues que nos indique cuál es el error, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que pueden haber errores de IO, de input-output, ¿no? O pueden haber errores también de parseo, que algo no se pueda convertir, ¿ok? Entonces, si todo sale bien, aquí en esta lista de datos deben estar todos los objetos que se generaron y que están dentro de la lista al llamar al método de obtener datos, ¿no? Ahora, para poner esos objetos o el contenido de esa lista en la tabla, estamos creando un arreglo o más bien una matriz. Por eso es que tiene doble corchete, ¿no? Cuando vimos el tema de arreglos, vimos que se le ponía un corchete y dentro de ese corchete el tamaño del arreglo. Y entonces era como una fila nada más, ¿no? Si lo quisiéramos ver, por ejemplo, en el archivo, un arreglo, pues a lo mejor sería solamente una fila de datos. Pero nosotros no necesitamos una fila de datos, necesitamos una matriz, es decir, una estructura de filas y columnas. Entonces, recurrimos a una estructura de tipo matriz, ¿no? En donde el primer corchete
representa a las filas y el segundo par de corchetes representa a las columnas. Entonces, es una matriz de elementos de tipo string, cadena, a la que le estamos llamando arreglo de casos. ¿Ok? Pensando que cada uno de los registros dentro del archivo, pues es un caso de COVID, ¿no? Entonces ese es el nombre que se le dio, arreglo casos. Y ahora sí, como estamos tratando, o estamos trabajando más bien con un arreglo, ahí sí hay que especificar el tamaño del arreglo, ¿no? O en este caso, el tamaño de la matriz. ¿Cuál va a ser el tamaño de la matriz? Bueno, como el primer corchete representa a las filas, pues necesitamos saber cuántos elementos tiene la lista de datos. ¿Okay? En teoría, la lista de datos debería de tener 71.105 objetos, uno por cada fila de este archivo. Entonces, a ver si no se pausó esto, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de filas, ¿no? La cantidad de filas la va a determinar la longitud de la lista, es decir, cuántos datos tiene la lista. Cada uno de los datos correspondería a un registro dentro del archivo. Y el segundo par de corchetes representa las columnas. ¿Cuántas columnas necesito que tenga esa matriz? Pues 5. ¿Por qué 5? Porque son 5 atributos. Estado, sexo, edad, fecha y el estatus de confirmado. Son 5 atributos. Entonces necesito una matriz, ¿no? De 71.105 filas y 5 columnas, ¿ok? Que es la estructura precisamente de esta tabla dentro del archivo, ¿ok? Entonces ahí estoy generando la estructura de esa matriz y luego tengo que llenar esta matriz con los datos que están en esta lista que acabo de recibir, ¿no? Entonces, ¿cómo lleno la matriz? Bueno, pues para eso utilizamos la variable i, que es el índice, que vamos a mandar el índice a la posición 0, la primera posición, ¿ok? Y vamos a recorrer la lista desde el elemento que esté en la posición 0, avanzando de uno en uno en sus elementos, mientras no lleguemos a el tamaño de la lista. Acuérdense que como comenzamos a partir de 0, si la lista tiene 71.105 registros, ¿no? O en este caso objetos, si la lista tiene 71.105 objetos, entonces vamos a llegar hasta la posición 71.104, ¿no? Porque comenzamos a partir del 0. Entonces, vamos a ir recorriendo la lista. ¿Cómo recorremos la lista? Bueno, con el método get de la lista, que ya lo vimos en la teoría. El método get le decimos que recupere el objeto que está en la lista de datos en la posición i. Como i comienza en 0, entonces para la primera vuelta de este ciclo, el primer elemento o el primer objeto que recupera de la lista, pues es el que está en la posición 0. Entonces recupera el objeto, lo guarda en el objeto C19 que habíamos declarado aquí arriba, ¿ok? Y entonces este objeto C19, al ser un objeto de la clase COVID, pues tiene sus atributos de estado, sexo, edad, fecha y estatus de confirmación. Entonces, con el método getState recupero el atributo state de este objeto, ¿no? Si ustedes seleccionan el getState, le dan control y clic, van a ver que el método getState les devuelve el atributo o el valor del atributo state de ese objeto, ¿ok? Entonces, recupero con getState el atributo de state y lo pongo en la matriz en la posición I0, o sea, fila I, columna
0. Estamos hablando de la primera vuelta, entonces el primer objeto, ¿ok? Para el primer objeto, recupero su state, su atributo state, y lo pongo en la fila 0, columna 0, ¿ok? Hago lo mismo con sex, recupero el atributo sex y lo pongo en la fila 0, columna 1. Hago lo mismo con todos los demás, ¿no? Entonces, para age, para la edad, recupero la edad con el get age, ¿no? Pero acuérdense que la edad es un atributo de tipo int, ¿no? Aquí me va a regresar un int, ¿no? Get age me va a devolver un entero, pero yo declaré el arreglo como arreglo de tipo string, es decir, no le puedo meter un entero si ya había yo dicho que el arreglo solamente puede tener strings, solamente puede tener cadenas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer esto, recuperarlo como entero y obtener su valor en string. Entonces, prácticamente eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Recupera el valor en string de este entero, ¿no? Lo mismo para la fecha. La fecha la recuperamos con el método getDate, ¿no? Pero vemos que el método getDate me devuelve una variable de tipo date, de tipo fecha. Y yo lo que necesito es que sea de tipo string. Entonces, otra vez la convierto con este método a un valor de tipo string. Es decir, esta fecha encuentro su valor en formato string. Y lo mismo para el último atributo, que también me devuelve un entero, lo convierto a string y lo voy guardando. Entonces, los voy guardando en fila, por ejemplo, para la primera vuelta, fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3 y fila 0, columna 4. Son las 5 columnas de la fila 0, ¿no? Termina el ciclo, da la vuelta, obviamente la i se incrementa en 1 y entonces ya estaríamos hablando de que el siguiente objeto descompuesto en atributos lo va a guardar en la fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4, ¿no? Y así vamos armando poco a poco una tabla parecida a esta, ¿no? Entonces, esta sería para nosotros nuestra fila 0, columna 1. No tomen en cuenta este que dice column, ¿no? Que de hecho ni siquiera existe en el archivo, realmente no existe, ¿no? Entonces, el archivo solamente sería esto de acá. Entonces, esta sería la fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3, fila 0, columna 4. ¿No? Y luego el siguiente objeto lo pongo en la fila 1, columna 0, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4. Perdón, fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4. ¿No? Y así me voy con todos, ¿no? Y entonces estoy llenando una matriz. Y ahora sí, ya que tenemos llena esa matriz, entonces esa matriz se la pasamos como parámetro a la tabla. Pues prácticamente esto que estamos poniendo aquí, ¿no? Es decirle a la tabla, ok, tabla, pues ahora utiliza esa matriz para mostrar los datos, ¿no? O sea, los datos que vas a mostrar están en esta matriz, ¿ok? Y en esta parte de acá estamos poniendo cuáles van a ser los encabezados de la tabla. ¿Ok? Entonces, para que esté exactamente igual que en el archivo, pues los encabezados son los mismos nombres de encabezado que el archivo. ¿Ok? State, sex, age, date y confirm. ¿No? Es más, los podemos incluso poner en español para que sea más fácil de entenderlo. Este sería estado, sexo, edad, fecha, confirmado, ¿no? Confirmado. ¿Ok?
y ya está. Entonces ahora voy a ejecutar este frame y vamos a ver qué pasa. Algo tiene que pasar, lo que pasa es que ya saben, ¿no? Windows es lento, Java de repente es lento, todo se vuelve lento. Ok, entonces aquí está el frame vacío totalmente, ok, y lo que voy a hacer es ahora pulsar el botón listar datos y lo que tiene que hacer el programa es ir a encontrar el archivo en la ruta que le dije, cargar todos los datos en una lista, bueno, primero en un reader, luego del reader a la lista y de la lista a la matriz y de la matriz a la tabla. Entonces puede ser un poquito lento, sobre todo porque son muchos datos, pero ahí va. Por lo pronto no ha marcado error, ahí está. Entonces ahí están todos los datos, ¿no? Si los quieren contar, si tienen la curiosidad de contarlos, deberían de ser 71.105 datos. Ok, entonces tenemos aquí Distrito Federal, Jalisco, México, en la columna de Estado, que es precisamente el nombre que le dimos a esa columna, ¿no? Aquí está, Estado. Luego en la columna sexo tenemos masculino y femenino, en la columna edad tenemos pues los valores de la edad de cada uno de los casos, en la columna fecha, ok, si se dan cuenta está convertido a un formato de fecha, nada más que esté en inglés, y finalmente en en la columna de confirmado, pues creo que todos son uno, son puros casos confirmados, ¿no? Entonces ya tenemos todo eso aquí en esta tabla, ¿ok? Entonces, eh, lo que se me ocurría con respecto al proyecto es hacer un ligero cambio, ¿ok? Tomando en cuenta, pues lo que les decía al principio sobre la importancia que juegan ahorita, o que tiene ahorita el papel de los ingenieros biomédicos, no solamente en el sentido de poder crear tecnología, desarrollar tecnología para el hospital, también es importante su papel en la cuestión del análisis de datos, ¿no? Saber, por ejemplo, pues datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos de esta tabla, pudiéramos hacer el rastreo de los datos, ¿no? De, por ejemplo, en el Distrito Federal, ¿o no? En Ciudad de México, cuántos pacientes del sexo masculino se registraron entre una fecha determinada y otra, ¿no? En el mes de marzo, por ejemplo, ¿no? O cuestiones así, ¿no? ¿Cuántos son mayores de edad? ¿Cuántos son menores de edad? ¿Cuál es el promedio de edades de pacientes masculinos? ¿Cuál es el promedio de edades de pacientes femeninos? ¿En qué estado se han reportado más pacientes del sexo masculino? ¿En qué estado se han reportado menos pacientes con sexo femenino? Etcétera, etcétera, ¿no? Poder ir sacando datos interesantes de ahí. Les invito también a que se echen un clavado en esta página. Déjenme ver si la encuentro aquí. Está muy interesante. Eh, ok, la página se llama así. No sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero se escribe cagle.com. Y entonces aquí en esta página van a encontrar un montón de datos, no solamente de COVID, sino de muchas cosas, muchos conjuntos de datos a los que se les llama datasets. Y los datos pues los pueden buscar directamente aquí en el buscador, ¿no? Entonces, si ustedes quieren datos de algo en específico, no sé, por ejemplo, coronavirus dataset México, ¿no? Bueno, aquí en la lista que ven ya estaban esos, pero ustedes lo pueden escribir directamente, ¿no? Entonces, por aquí pueden encontrar, pues, conjuntos de datos, ¿no? Podemos hacer un filtro para que nos muestre solamente datos con formato CSV.
Entonces voy a seleccionar, ¿qué será? Este primero, COVID, México. Aquí les explica un poco cuál es el contexto de los datos. Dice que provienen de la Dirección General de Epidemiología, ¿no? Y vamos a ver, aquí en data debe haber algo. Miren, aquí hay 27 archivos de casos confirmados, ¿no? Confirmados. Y está más o menos por fecha, ¿no? Aquí está el número de caso, el estado, el sexo, la edad y otros atributos, ¿no? La fecha, el estatus. Luego aquí tiene datos de más países, ¿no? Miren, por ejemplo, estos traen procedencia. Entonces, todos estos que están confirmados, ¿no? Son casos que seguramente se contagiaron por venir de otro país, ¿no? De Italia, de Estados Unidos, de Alemania, de España. Entonces, bueno, la fecha de llegada, etcétera, etcétera. Entonces, son datos bastante interesantes que tienen por ahí. Este primero creo que es confirmados 2020, el marzo, 15 de marzo me parece, 16 de marzo es este otro. Entonces están por fechas, están por días, ¿no? Y se pueden hacer, pues, rastreos de datos bastante interesantes. Esos son los confirmados y luego por aquí aparecen también los sospechosos, ¿no? También por fechas. Pues vamos a ver este dataset de sospechosos, el primero, y creo que tiene los mismos campos, ¿no? Número de caso, estado, sexo, edad, este, vamos a ver, ¿y qué más trae? ¿Qué otros campos trae? Fecha, el estatus y creo que también procedencia, me parece, ¿no? Procedencia. Entonces, a lo mejor con estos datos pudiéramos, no sé, ¿no? Buscar cuántos sospechosos eh, hay que el origen de la sospecha pues sea porque vinieron de Italia o que sea porque vinieron de España o de Alemania o de Estados Unidos, ¿no? Cosas bastante interesantes, ordenarlos por fechas, etcétera, etcétera. Ok, entonces les invito a que se metan un clavado, se echen un clavado aquí en esta página. Seguramente les va a pedir que se registren, pero bueno, lo del registro es lo de menos, un correo electrónico y algo así. Y ya, y se registran y ya pueden tener acceso a estos datos porque son datos gratuitos. ¿Ok? Entonces, ya con eso, les voy a pedir de favor que repliquen bueno, que primero echen a andar eh, esta práctica que les estoy dejando y ya que funcione, busquen dentro de esta página algún dataset, algún conjunto de datos que para ustedes sea de interés por el tipo de estadísticas que se puedan obtener. ¿Ok? Entonces, bien chicos, pues hasta aquí este video. Bueno, no, porque tengo que decirles también que esa es mi propuesta para hacer el cambio con respecto al proyecto, ¿no? Aprovechar esta información, aprovechar que ya más o menos vimos cómo leer los datos y luego en los videos que siguen les muestro más o menos cómo hacer esas búsquedas sobre los datos, ¿no? Pero todo se trata sobre poder ir haciendo filtros. Y los filtros los vamos a hacer con todo lo que ya vimos hasta ahorita, ¿no? Cargar los datos, poder leer de una lista, utilizando ciclos, utilizando condicionales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bien chicos, espero que este video ya haya quedado bien grabado con audio y con imagen y pues ya les iré subiendo más videos. Y acuérdense que ya tendremos que estar empezando a cerrar, entonces, bueno, a cerrar el curso, entonces, pues sí es importante que ustedes vean qué datos van a utilizar y qué estadísticas quieren sacar de esos datos. ¿Ok?
Bien, chicos, pero así, hasta aquí este video y pues nada, nos veremos pronto. ¿Vale? Chao.